Pedro José Prudente salió a correr, como cada jueves y martes, a las 18:30. Pedro José Prudente tenía un buen día. Estaba por cerrar el mejor trato inmobiliario de su corta, pero prometedora carrera como corredor oficial de fincas. De los de verdad, aquellos que garantizan que todo saldrá bien y estará dentro de la legalidad y el orden establecido. Si alguna vez necesita vender un bien inmobiliario al precio más justo, pero a la vez el más alto, Pedro José Prudente es su hombre. Orden y felicidad garantizadas. Había conseguido colocar un inmueble situado en el capitalino barrio de La Isleta, en un rincón en el amable paseo junto al mar llamado Los Nidillos. Era una casa vieja y destartalada, de una planta, seguramente la casa de alguna antigua familia marinera, ya diseminada por otros lugares. Solo Pedro José Prudente conocía los detalles de quién o quiénes eran los dueños de aquella casa, pero como ya dije, Pedro José Prudente es sinónimo de profesionalidad, y su impostado secreto profesional lo cumple a rajatabla. Se encontraba esta casa rodeada por novísimos edificios de apartamentos, construidos expresamente para su alquiler turístico. Así somos los canarios, tan hospitalarios que reservamos los mejores lugares para el visitante turista. Y ahí radicaba el valor de aquel inmueble. Se tiraría aquella destartalada casa y sobre sus escombros, llenos de historias del popular barrio de La Isleta, se construirían más novísimos apartamentos para alquiler turístico, donde se reiterarían una y otra vez las mismas historias de turistas. De esos apartamentos que contratas por internet y una vez pagado te dan una clave para que cuando llegues la teclees en la novísima cerradura electrónica y accedas así al novísimo cubículo, que si pagaste lo suficiente tendrá las no tan novísimas pero intemporales vistas al océano Atlántico. Antes habrás hecho una compra en el hipermercado de esa cadena donde siempre vas en tu lugar de residencia habitual y del cual te aseguraste que tuviera su sucursal en tu lugar de vacaciones. Esta vez te llevarás todas esas cosas que no sueles comer en casa, pero como estás de vacaciones te vas a dar un lujo. Si eres de los más aventureros, irás directo a la sección de comidas del mundo y comprarás ese plato envasado y listo en 3 minutos de microondas. Luego, posiblemente, quede la mitad de la compra en la nevera, porque irás a comer a alguno de los lugares que te recomiendan los folletos que encontrarás sobre la mesilla del salón. Pero no te preocupes, eso que te sobró hará muy feliz a la limpiadora, que tras recibir un mensaje en su móvil acudirá, por unos escasos euros, a limpiar ese apartamento que dejas. Pero mira, gracias a ti, con eso completará su sueldo, y encima probará cosas de lugares a donde nunca irá, o regresará. Pero volvamos a Pedro José Prudente y a esas 18:30 en las que como cada jueves cumple con su cita deportiva. Suele salir a correr por el Parque Romano. Su pista de tierra le resulta muy cómoda y hay un ambiente deportivo muy agradable y sano. Pero ese día Pedro José Prudente estaba especialmente feliz por lo que ya conté antes. Así que, en un alarde de aventurerismo, decidió cambiar el lugar para correr y acudió al paseo donde se encontraba su próxima gran venta. Aprovecharía para tomar un poco más el pulso a aquella zona, lo que le ayudaría a finiquitar, con más éxito aún, aquella venta. Al poco de empezar por aquel paseo marítimo, se dio cuenta de que el suelo era demasiado duro e incómodo. No le había prestado atención hasta ese momento. Era un suelo de losas de pizarra gris, todas diferentes en tamaño y en la organización de su textura, no en la intención de su forma rectangular. Sin duda era un pavimento muy bonito y daba cierto aire de naturalidad a aquel suelo, pero comenzaba a erosionarse por el ambiente salino de la costa atlántica, y ya algunos agujeros en ese pavimento habían sido parcheados con hormigón. Justo en el momento en el que en su pensamiento surgía la pregunta de dónde procedería esa piedra y el porqué de tan nefasta elección, tropezó. Cayó con fuerza al suelo, pero en un gesto de karate que aprendió de niño, volteó y se levantó con una agilidad digna del mejor especialista de Hollywood. Unos viejos que estaban sentados en un banco, bebiendo litros y fumando unos porros con unos jóvenes del barrio, aplaudieron y soltaron alguna chanza. Los jóvenes
lo miraron aburridos. Pedro José Prudente se sintió profundamente humillado, y a esa humillación se le juntó la inquietud de que tarde o temprano habría que cambiar todo ese suelo, y eso sería una obra larga y tediosa. Sumado esto a la chusma del barrio que se congregaba alrededor de sus bancos a consumir y quién sabe si trapichear con sustancias prohibidas. Una excusa para que le pidieran una reducción del valor del inmueble que iba a vender, o lo que es peor, una excusa para no comprarla. En su carrera llegó al final del paseo, al lugar donde comenzaban los caminos que llevaban al Confital, uno de los espacios naturales cercanos a aquel barrio. El Confital es uno de esos lugares que escapó del urbanismo expansivo de Las Palmas gracias a su uso militar, y que tras su liberación pasó directamente a ser un espacio protegido. En el oficio de Pedro José Prudente, aquello eran terrenos con grandes posibilidades mobiliarias desperdiciados. Pero para Pedro José Prudente, ese espacio verde era un valor añadido a la propiedad que se disponía a vender. Los espacios verdes hacen más agradable la vida en la ciudad, se decía. Al Confital se podía acceder por una pista de tierra sobre la que podían circular coches, o por una pasarela metálica que colgaba firmemente del pequeño acantilado que separaba la playa del Confital del paseo marítimo. Al encontrarse esa pasarela repleta de gente, decidió que era más prudente compartir la pista de tierra con los coches que esporádicamente circulaban por ella. A unos 100 metros del inicio de la pista de tierra apareció un sendero a su derecha. Como estaba de aventura, decidió tomarlo. Tras una pequeña cuesta y tras atravesar 2 grandes rocas que flanqueaban el camino, apareció ante él una explanada de tierra, en la que a pesar de la cáustica vegetación que se veía, se evidenciaba que había sido creado por máquinas que habían excavado la pared y aplanado el suelo, para vete tú a saber qué uso. Era un paisaje de abandono posapocalíptico, el de los extrarradios de las ciudades, donde la basura y el medio hacer conviven con una naturaleza que se abre paso sin entender de civilizaciones ni urbanismos. Por supuesto, el lugar estaba lleno de basura plástica, y un poco más adelante pudo divisar lo que le pareció una tienda de campaña. Una vez a su altura vio que en torno a ella había todo tipo de enseres del hogar, y algunos muebles. Incluso le pareció ver una silla de ordenador que juraría era la que tiraron en la oficina cuando cambiaron el mobiliario. Pero lo que más le sorprendió fue un amago de jardín, con especies de vegetales salvajes replantadas de forma que cercaban una parcela del territorio. Al continuar por el camino y en un pequeño giro del sendero a la derecha, se abrió otra explanada. En ella habían 3 tiendas más, con aún más mobiliario plantado por todas partes, como una casa sin paredes, pero con sofás, mesas camillas y un televisor en el salón, hornilla y nevera en la cocina, incluso una taza de váter en un rincón de la excavada pared. En esa misma cocina al aire libre estaban sentados 2 hombres sobre sendas roídas sillas de playa. Por el fuerte olor le pareció a Pedro José Prudente que estaban fumando marihuana. No le gustó a Pedro José Prudente sus pintas, y menos la forma en la que lo miraban. Pero lo peor fueron sus risotadas de desprecio, que ni por un momento dudó Pedro José Prudente que eran a su costa. Por segunda vez en aquella tarde aquel barrio se burlaba de él. Y entonces se imaginó cómo lo verían, embutido en sus mallas negras con franjas blancas reflectantes, sus zapatillas naranjas y azules para pisada pronadora, su camiseta ajustada y ultratranspirable de nylon elástico de cuando corrió la media maratón de Navalmoral de la Mata, pueblo de donde procedían sus abuelos. Quizás se reían de su pañuelo de marca Pluff, con un divertido estampado tropical, que lo compró porque aparecía un perro en mitad de la selva. Se identificaba Pedro José Prudente con ese perro en mitad de una selva tropical. Le dolió profundamente que se estuvieran riendo de su prenda más querida, también la única con estampado, la única con más de 2 colores. Apretó el ritmo, y pronto estuvo muy lejos de aquellos 2. Pedro José Prudente masticaba crueles palabras en su cabeza, pues, ¿quién se creían esos 2 indigentes que no tenían dónde caerse muertos para reírse de él y de su pañuelo? Ellos, que vivían a la intemperie,
que sus vidas estaban vestidas y decoradas con sobras, que se habían adueñado ilegalmente de un terreno que limitaban con piedras y malas hierbas. Se habían adueñado ilegalmente de un terreno. ¿Cómo habían osado? Y peor aún, ¿cómo permitían las autoridades tal atropello al concepto de propiedad privada? Y si empezara a ponerse de moda ocupar espacios públicos. Ocupas. Esa palabra activó otra alarma en la mente de Pedro José Prudente. Si se corría la voz de que habían ocupas por el barrio, sería todavía más difícil vender aquel inmueble. No pudo resistir la inquietud y detuvo su carrera. Se percató entonces de que estaba corriendo por un estrecho sendero sobre una empinada ladera. Abajo suyo podía ver la domesticada salvaje playa del Confital, con su pasarela de madera por donde paseaban tranquilamente la gente. Todas las plataformas que sobresalían del paseo de madera estaban ocupadas por personas haciendo yoga o tomando el sol, o simplemente sentados. Pedro José Prudente no pudo evitar sentir algo de desprecio por esas personas que se encontraban ocupando un espacio público. Y aunque fuera de manera temporal y de manera legal, incluso los que se encontraban sobre la arena o sobre alguna piedra le parecían a Pedro José Prudente el mismo tipo de ocupa. Al fondo se veía la ciudad de Las Palmas, con todos esos edificios llenos de espacios privados, rodeados de espacios públicos que eran exclusivamente para ir de un espacio privado a otro. Pedro José Prudente nunca se salía del sendero marcado y desconfiaba de los que querían ahorrar camino yendo campo a través. Miró su reloj de actividad, conectada a su teléfono móvil. Sus pulsaciones estaban disparadas, demasiado por encima de las que marcaba su entrenamiento. Sintió como su cuerpo estallaba en sudor. Una corriente helada atravesó todas sus células. Sintió un mareo. Temió caerse por la empinada ladera. Se recompuso. Él, Pedro José Prudente, había cometido la imprudencia de pararse en seco en mitad de una intensa carrera. Había abandonado su ruta habitual, se había salido del camino principal y comenzaba a odiar a personas que no conocía de nada. Tenía 13 llamadas perdidas, 13 SMS y 7 entradas de mensajería instantánea. En otro acto de imprudencia, pero de sabiduría comunicativa, leyó el último de los mensajes. Los clientes han retirado la oferta. Encontrarán otro lugar. Llama urgentemente. Pedro José Prudente llamó desde aquel estrecho sendero. Mientras hablaba con su compañero, el sol caía por el horizonte. En uno de esos irrepetibles atardeceres del Confital. Había sido un invierno bastante lluvioso y ahora, en el mes de junio, todo ese verde de milagro que brotó en agradecimiento por la lluvia se había convertido en oro, que refulgía con ligereza ante la nueva despedida del sol. El espectáculo lo completaba un mar embravecido que chocaba con fuerza contra rocoso, basáltico y preto-litoral, levantando paredes de espumas, incendiando bufaderos, y al fondo un cielo que, prendido de día, se sofocaba con la noche. Este era el escenario que rodeaba a Pedro José Prudente el día que por primera vez perdió los nervios. El primer día de su vida que odió y deseó mal. Pedro José Prudente no podía quitarse de la mente la risa de los dos ocupas del Confital, las chanzas de los viejos del banco, el aburrido desprecio de los jóvenes. Pedro José Prudente nunca fue consciente de la bella estampa de la que formó parte. Casimiro Curvelo Gorgajo, Lolo para los amigos, se despertó de muy buen humor. No solo había conseguido colocar un inmueble que se caía a pedazos a un precio muy superior a su valor, sino que además le había levantado el comprador al niñato de Pedrito Pepe. Normalmente, los hedores que su cuerpo desprendían al despertar le molestaban un poco, por lo que iba rápidamente a ducharse y perfumarse. Pero esa mañana sus sentidos aún estaban anestesiados por la alegría etílica de la celebración de su éxito, por lo que su nauseabundo hedor no lo incomodó lo más mínimo. Aún así, los automatismos mañaneros lo llevaron al baño. Se duchó. Se había acabado el gel corporal, así que usó el suavizante para el pelo que su exmujer había dejado
antes de casarse, en su apartamento de soltero. Por más que frotaba su cuerpo, cincelado a base de excesos de todo tipo, aquello no hacía espuma. El olor del suavizante de su exmujer le hizo recordar momentos gloriosos. De aquella le quedaban unos buenos bíceps y una poderosa espalda, y su pene, del que siempre se sintió orgulloso. Bajó su cabeza para admirarlo, pero la hinchada panza alcohólica no le permitía verlo. Por supuesto, Lolo, para los amigos, no se permitió caer en la angustia por aquello. Con su mano derecha se agarró los huevos, y pensando en su victoria inmobiliaria dijo: «Jódete, zorra». Salió de su casa engalanado, con un traje hecho a medida que simulaba su panza y resaltaba su espalda y sus bíceps. Parecía un portero de discoteca que invertía en bitcoins y jugaba al póker online. Entró al bar donde desayunaba cada día. Saludos de rigor, chanzas de rigor y el desayuno de rigor servido sin haber necesitado pedirlo. Agarró el periódico. Iba a ir directo a la página de sucesos, pero una noticia de la portada le llamó la atención. 2 hombres y un perro mueren en un incendio en el Confital. El camarero, que lo miraba de reojo, esperando su momento para intervenir, le dijo: Eran 2 ocupas de eso. Se habían instalado en el Confital, con tiendas de campaña y todo. Pero me han dicho por ahí que el incendio pudo ser provocado por otra persona. Eso seguro un ajuste de cuenta. No, es que esos son todos acosos de la isleta, que lo sé yo. Que los veo trapilleando por ahí todo el día. Putos ocupas de mierda, ¿eh? Que se jodan. Mejor quemados. Respondió Lolo a su interlocutor, mientras repasaba mentalmente si había cerrado bien su casa y conectado la alarma en su apartamento de soltero. Pagó. Soltó unos céntimos de propina que el camarero cogió con desdén mientras pensaba. El subnormal se piensa que soy Ullita Cerda. Lolo, para sus amigos, pensando que era un marqués, salió del bar y se dirigió hacia la oficina. No se podía sacar de la cabeza la idea de 2 ocupas quedándose por la cara con una parcela del Confital, y se preguntaba cómo funcionaría la legalidad en aquel caso. Y en esas cábalas andaba, cuando al entrar en la oficina de la inmobiliaria se topó de frente con Pedro José Prudente. ¡Hombre, Pedrito Pepe! Oye, ¿no habrá sido tú el que prendió fuego a esos 2 pobres acosos en el Confital, eh? Dijo Lolo, para sus amigos, a modo de chanza, mientras miraba desafiante a Pedro José Prudente. Nadie en la oficina se rió de aquello. Sabían de la tensión que había, además de saber que iban a despedir a Casimiro Curbelo Gorgajo. Su maniobra iba a ocasionar muchos problemas legales a la agencia, además de generar mal ambiente entre los compañeros. Por eso Lolo, más conocido en su oficina como Casimiro Curbelo Gorgajo, se quedó riendo, incómodamente solo, y justo cuando sus risas se le antojaron bastante vergonzantes, recibió un puñetazo en la nariz de Pedro José Prudente. Era la primera vez que Pedro José Prudente hacía daño a un ser vivo.